Continuamos aquí en el De Eso Se Trata y nos da mucho gusto recibir a la doctora Indiana, que pues ya estará los días viernes aquí en el De Eso Se Trata para hablarnos, bueno, pues sobre lo que sucede en el mundo, ¿no? Doctora, pues bienvenida. Gracias, me da realmente mucho gusto estar de vuelta después de 3 meses de larga ausencia y siempre tengo la misma sensación de que en medio de la alegría yo vengo a hablar de cosas que no son alegres. Entonces, sí, Claro. pero en la Bueno, realidad, la vida. son temas obligados, Y ¿no? además creo que en relación exactamente a esta Feria Internacional del Cómics es importante lo que vamos a hablar porque se ha utilizado a los cómics como métodos de prevención para poder Sí. llegar a audiencias Aquí más está grandes. pasando nuestra rectora en este momento. Saludos, Rectora, rectora. muchas gracias. Bueno, pues continuamos acá en el De Eso Se Trata. Pero lo que tú dices es muy cierto, se ha, digamos, convertido en un medio muy popular, ¿no? Para mandar información. Y nuestra universidad también lo está haciendo. Por ahí la Dirección General de Publicaciones hizo ya un cómic muy interesante en relación con el dengue, ¿no? Claro. Y eso creo que también es muy Sí, positivo, y creo ¿no? que a partir de esto deberíamos animarnos a ampliar hacia otras enfermedades que son importantes para nosotros el uso de los cómics, sobre todo para llegar a población puber, adolescente. Claro. Creo que es muy importante. Sí. Y en el caso de lo que quería conversar con ustedes el día de hoy, que es la alerta internacional que se mandó por la viruela del mono, también es muy importante el poder utilizarla. Pues cuéntanos, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el estado de la cuestión en relación con la viruela? Hace 2 años estuvimos hablando de esto cuando salió la primera vez la alerta internacional, a partir de que había sido detectado en África ya brotes de viruela símica, que es el nombre real, o mpox se puede encontrar también, ¿verdad? Entonces, en África el problema es que las condiciones de guerra, las condiciones de hacinamiento y la baja cobertura de los sistemas de salud hacen que en este momento tengamos 18,000 y tantos casos. Pero, ¿de dónde sale esto? O sea, la viruela símica fue aislada ya desde 1958, pero en el año 2021 empezaron a darse casos, en el año 2022 se extendió para todo el mundo, de hecho en América Latina el pico lo tuvimos en el año 2022. Esto respondía a un tipo de virus en aquel momento, o sea, todos son ortovirus, pero la cuestión es que las cladas, las diferencias han sido importantes. Teníamos una tipo 2, que es la que seguimos teniendo en México, pero esta nueva que causó la alerta es 1B y es mucho más transmisible. Claro. Y además hizo que todos los países alrededor del Congo, Ruanda, la República Central, el Congo mismo, Burkina Faso, aumentaran el número de casos. Pero una vez más, cuando pasa a la población fuera de los africanos es en donde empieza el problema. Y empezaron a detectarse en Europa, primero en Suecia, y a partir de ahí empezaron a ver que era el mismo tipo, la misma clada, la que se estaba dando. Entonces, en el momento en que ya fue detectado en más de 45 países la misma clave, es que se lanza la alerta internacional el 14 de agosto. En México, lo cierto es que de los miles de casos que hemos venido reportando, desde el año 2022, que fue cuando tuvimos el pico, es en este momento una situación de alarma más que de casos. O sea, de los más de 200 casos sospechosos, solo 55 han sido confirmados en lo que va de agosto de este año. Okay. En Puebla la situación pasa por 4 sospechosos, han sido únicamente 2 confirmados. Pero ¿por qué es importante hablar de esto de todas maneras, más allá del número de casos? Porque pareciera que tenemos que tener muchos para lanzar la alarma, y no es así, es precisamente porque las posibilidades de transmisión están, porque ha habido un exceso de mala información en los medios de comunicación.
¿no? En los últimos días, a partir de que salió la alerta, es nuevo si hacen y quiénes son los afectados. Y en tanto en América Latina los afectados han estado sobre todo centrados en hombres que tienen sexo con hombres, en la población trans. Una vez más esto sirve para discriminación, para estigmatizar a la gente, y creo que ahí es a donde le tenemos que salir, porque todos los seres humanos estamos en posibilidad de contraer la infección. Es una infección que se caracteriza por una erupción cutánea que se parece a la varicela en el sentido de que aparecen los granos y después se van secando. Se va a acompañar de dolor de cabeza, de dolores articulares, de dolores musculares, de mucho decaimiento. La letalidad no es alta, ¿no? Claro. Estamos hablando de entre el 2 y el 3%, que bueno, morirse de todas maneras, 2 de cada 3 es importante y hay que evitarlo. Entonces, aquí lo importante de traer el tema es saber que está existiendo, que se está transmitiendo, que lo podemos transmitir, que entre 5 y 21 días vamos a tener los datos si es que se tuvo un contacto cercano. Ahora, los casos que se han producido en América Latina han sido más de tipo sexual. Entonces, hay que usar condones, hay que aislarse, hay que protegerse, claro, para que todo esto pueda ser evitado convenientemente. Así es. Bueno, pues ahí está la información por parte de un especialista y exacto, bueno, pues siempre la prevención, ¿no? Y tener conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? De pronto, sí, efectivamente, sí, estos flujos de información que de pronto nos llegan, las redes sociales, las fake, es importante pararlo con información verificada. Toda esa noticia que de pronto llega a través de WhatsApp en cadena. También, ¿no? No, pero además los mismos medios de comunicación, los titulares, me puse a revisarlo producido en la última semana, siguen aumentando los casos. Claro que van a seguir aumentando, es una enfermedad transmisible, fácilmente transmisible, si se tiene sobre todo contacto con las claro, lesiones. Entonces, no se trata de eso, se trata de decir, ¿qué hacemos para protegernos? No es cierto que solo a la población con VIH les esté dando, ha sido más identificada ahí, porque siempre todos estos terrenos de la sexualidad pasan por donde se atienden enfermedades que tienen que ver con esto, ¿verdad? Entonces, claro, es importante no estigmatizar a la población, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, pues ahí está la información y te agradecemos mucho que regreses al espacio, Muchas Indiana. Gracias, Ricardo, siempre es por un darle placer espacio. tenerte aquí.